Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre estoy contenta de estar aquí con todos ustedes en Tech Sound Radio. La frecuencia no cambia, evoluciona. Recuerden que tenemos también nuestras redes sociales de Tech Sound o Tech Sound Radio para que sigan la programación. Estamos también en Twitter dando algunas noticias sobre los diferentes programas que se están transmitiendo. Toda la programación cambió para mejorar. Y hoy estoy muy contenta porque estoy con una persona muy especial para mí, la conozco desde hace muchos años. Ella es la doctora Verónica Maldonado. Tiene este doctorado con acentuación en comportamiento organizacional, pero sobre todo es experta en tanatología, esta ciencia o este arte, como le llaman algunos, del buen morir o del acompañamiento hacia otros que perdieron a un ser querido o que están en un proceso de duelo de alguna o de otra manera. Y Verónica Maldonado, pues yo quisiera que primero agradecerte que estés aquí con nosotros en este tu programa Un Mundo Mejor y que nos hablaras un poco qué es esto de la tanatología, que tu especialidad es de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, y cómo nos ayuda en estos momentos, principalmente en que estamos viviendo muchos duelos de seres queridos que han partido por diferentes situaciones, pero sobre todo por esta situación mundial que estamos viviendo, esta epidemia, esta pandemia que nos está pues tocando de una o de otra manera, cercana o no cercanamente, y que, bueno, pues ojalá a ustedes no les suceda en un futuro, pero hay que estar preparados. Así es que, Verónica Maldonado, doctora, te doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el programa Un Mundo Mejor. Muchísimas gracias. La verdad es un privilegio poder compartir con ustedes algunas ideas, algo de lo que yo he aprendido, de lo que he leído y que pueda ayudar a las personas a restablecerse, a estar mejor después de una pérdida. Tanatología viene de Thanatos, que significa muerte, y logos, estudio o tratado, ¿verdad? Entonces, el estudio de la muerte. Pero la muerte no se refiere nada más a la muerte como la conocemos, ¿verdad? Sino que puede ser cualquier tipo de crisis. Las crisis, pues, son desde la pérdida del trabajo, la pérdida de la situación económica, el anuncio de la pérdida de la salud, de tener una enfermedad o la pérdida de un ser querido o de un amigo. Entonces, cualquier pérdida entra en el estudio de ese proceso de muerte, ¿verdad? Entonces, son procesos de muerte que hay que estudiar y todas las personas pues pasamos por un proceso, no nos escapamos, o sea, no hay de que una persona sí y otras no, todas las personas pasamos por esas etapas. Lo que sí, unas personas pasan más rápido el proceso, otras más lento, entonces todo depende de los recursos internos que tenga la persona o los recursos emocionales que tenga la persona. Voy a empezar por mencionar el primer punto de este proceso, que es la sorpresa. Entonces, dependiendo del tipo de muerte, y me voy a enfocar más a la muerte más que a la pérdida del trabajo, de la salud o de cosas de eso, ¿no? El primer punto es la sorpresa. Y la sorpresa viene de acuerdo a cómo murió la persona. Si la persona murió de una manera intempestiva, o sea, ya sea porque la atropellaron o porque la raptaron y la mataron los malitos, o bien porque ingresó al hospital porque tenía el virus de COVID y pues no resistió, y su organismo no resistió y pues nos anunciaron la muerte, pues esa es la sorpresa, ¿verdad? Hay otras personas que mueren por una enfermedad larga, que, por ejemplo, cáncer o, por ejemplo, que la persona tenía problemas, por ejemplo, del páncreas o problemas del hígado
o de alguno del corazón, de alguna enfermedad que ya estaba anunciada su muerte, pero tardó como de 2 a 3 años en morir, o personas que decidieron cometer suicidio. Entonces, todos estos tipos de muerte pues son diferentes. Entonces, la sorpresa va a estar en función de cómo murió la persona, si murió intempestivamente o fue una muerte anunciada, si murió en su casa, si murió en la calle, si murió en un hospital, si hubo tiempo de despedirse, si no hubo tiempo de despedirse. Por ejemplo, cuando alguien comete suicidio, normalmente, no son todos los casos, pero sí muchos, el suicida lo que está haciendo es cobrar la factura a alguien. Estaba tan enojado con alguien o con una situación que decide suicidarse, pero eso va para una persona, porque él sabe, el suicida, que esa persona es la que va a sufrir más, y al rato la ato con uno de los procesos que vamos a mencionar. Pero Pero yo quisiera que antes de que siguieras en estas, sí, explicando estas sí, etapas del duelo, que sí, también se aplican a cualquier rompimiento, vamos a hablar específicamente de la muerte. Antes de que lo explicaras, eh, anunciara a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen a través del canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio, que lo que vamos a hablar el día de hoy es como el amor no se va, se queda abrazado al alma. Y cómo pasar de estos procesos de duelo, de esta tristeza o de este enojo o lo que sea, a un proceso de un amor con dulzura, de un quedarnos con cosas buenas. Porque claro, recuerden que este es su programa Mundo Mejor, siempre queremos darles buenas noticias y hacerlos sentir bien. Entonces, ahorita que mucha gente está hablando de la muerte como algo simplemente malo o triste, nosotros queremos darle ese giro y darles algunos consejos a través de esta experta de cómo este dolor o este enojo o esta tristeza la podemos convertir en algo dulce, en algo amoroso, en algo tierno. Y la doctora Verónica Maldonado nos está explicando estos procesos del duelo. Ya hablaste de la primera etapa, que es la sorpresa, que a cada quien nos puede llegar de diferente manera. ¿Cuál sería en este mismo matiz de llegar a algo positivo, el segundo paso de este duelo y cómo llevarlo a cabo nosotros de la mejor manera? claro. Como les había dicho, la sorpresa es el impacto emocional primero, ¿verdad? Pero hay que hablar de cómo murió la persona, ¿verdad? Entonces, obviamente, la muerte por COVID, pues es una muerte sorpresiva. Claro, Entonces, es más difícil, digamos, restablecerte, llegar a la última etapa por ser esta muerte sorpresiva, porque tuvimos un tiempo muy pequeño para, para asimilar, ¿verdad? Que esto iba a suceder. Entonces, cualquier persona se sorprende, aun y cuando sepamos que todos vamos a morir, aun y cuando sepamos que es un proceso de vida, ¿verdad? Que nacemos, crecemos, vivimos y luego morimos. El hecho de que haya sido sorpresivo, pues va a ser más difícil llegar a esta etapa de dulzura. Entonces hay que visualizar, ¿verdad? Que esto va a suceder. Pero hay que estar conscientes de esto. Si tú estás consciente de esto, es más fácil que tú vayas superando las siguientes etapas, ¿sí? Este, Después de esa etapa sorpresiva, sigue otra etapa que se llama impacto emocional. Entonces, dependiendo de los recursos internos que tenga la persona, tú vas a poder lograr superar este impacto emocional en mayor o menor grado, ¿sí? Por ejemplo,
digamos que, que tú tienes muchos recursos internos, pues tú luego, ¿verdad? Empiezas a decir, ¿no? Pues a decirte a ti mismo, ¿verdad? Pues estamos en una situación de pandemia, eh, mi familiar, pues salía pues le tocó, ¿verdad? Este, pues el que adquiriera esta enfermedad pues te impacta, ¿verdad? Te impacta de alguna manera y tú reaccionas, el impacto emocional es la reacción que tú tienes. O sea, después de la sorpresa, tú reaccionas. Puede ser llorando o puede ser quedándote como en babia, ¿verdad? O sea, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O callada o como que no puedes reaccionar, como que embebida en tus pensamientos. Entonces, el impacto emocional es la reacción que tú tienes después de la sorpresa, ¿sí? Que puede ser muy diferente, ¿verdad, Verónica? Porque hay quienes dicen, es que mi hermana o mi hermano o mi familiar no llora, que no le duele o qué pasa, por qué no llora? Quizás no lo quería o quizás no la quería. Hay que entender que cada persona va a reaccionar distinto. O también puede ser del lado contrario, que nos preocupemos y digamos, oye, es que mi mamá perdió a su esposo y está y no deja de llorar. ¿Cuándo va a dejar de llorar? O sea, Claro. nos Sí, preguntamos eso porque no entendemos que cada persona tiene su... cada persona es diferente y cada persona tiene su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, hay personas, creo que lo mencioné hace un rato, que tienen muchos recursos internos. Entonces, la persona rápidamente, digamos que procesa eso y puede salir adelante. Y hay otras personas que pues tienen menos recursos internos o bien, fíjense, no nada más recursos internos, sino también cómo es la cultura familiar. Ah, Por ok. ejemplo, hay familias donde predomina mucho las mujeres y mujeres lloronas. Entonces los hombres también lloran mucho, ¿verdad? En esa familia. Se contagian, sí. Y no lloran nada más porque sucedió algo triste o negativo, sino que lloran pues porque alguien recibió un reconocimiento y se sienten tan felices y tan contentos que su reacción emocional, su impacto emocional es llorando, ¿verdad? Pero porque así es culturalmente en la familia. Y hay otras familias donde la cultura, a lo mejor hay más hombres, la cultura es, o porque así los educaron los papás, es contrólate, aguántate, tienes que actuar en lugar de llorar y qué te está pasando, porque estás así. Entonces depende mucho también de la cultura en la familia, ¿sí? Y de los recursos internos que tenga la persona, pero también de esa otra variable que es la cultura familiar. Hablas Entonces, de la cultura familiar, pero yo quisiera que ahondaras un poquito más en estos recursos internos o en estos recursos emocionales, porque quizás los podamos adquirir. ¿Cuáles son esos recursos internos o recursos familiares que puede tener una persona y otra no, o diferente una persona y otra? ¿Cuáles son esos recursos? Dame mira, ejemplos, por favor. mira, bueno, para empezar es la cultura, pero también es tu DNA. Ah, O ok. sea, sí, o sea, también El es temperamento. tu temperamento, ¿verdad? Tu temperamento, tu personalidad. Pero eso no que el que tú tengas determinado tipo de temperamento, que no hay buenos ni malos, simplemente son diferentes, no implica que tú no puedas, digamos, como crecer o desarrollar en estos recursos internos. Claro que lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues a través de la lectura, a través de la fe que cada uno de nosotros, yo creo que tenemos ciertas creencias, cierta fe, algún tipo de religiosidad. Entonces, aunado, ¿verdad? Lo que tú lees, lo que tú estudias, tus creencias, tu fe, tu DNA, tu personalidad, tu temperamento,
pues todo eso te va ayudando. Mm, Hace rato mencioné que las personas siempre estamos en crecimiento y en desarrollo, aún en el momento de la muerte, Ajá. ¿sí? Entonces, perdón. Aún en el momento de la muerte, puede la persona desarrollarse quizá a través de otros. Y qué importante es mencionar estos recursos emocionales porque si aún no nos hemos preparado para perder a un ser querido y sabemos, porque así es la naturaleza humana, que en algún momento va a fallecer de cualquier cosa a los 80, 90 años o a los 50 años, pues podemos adquirir estos recursos emocionales internos o simplemente ya los traemos. ¿Qué nos recomiendas? No, como te digo, hay algunos que ya vienen contigo, vienen en paquete con tu DNA, ¿verdad? Así vienen contigo. Pero hay otros que podemos desarrollar y todo esto a través de la lectura, la espiritualidad, trabajarlo en familia. Por ejemplo, hay una herramienta o una actividad que tú puedes hacer en tu casa, de decir, bueno, pues a mí me gustaría morir así, y a ti cómo, y a ti cómo, y a ti cómo. Hablar del tema. Hablar del tema, sí, hablar del tema, ¿verdad? Y entonces y hay gente que dice, no, no, a mí no me gusta hablar de esas cosas, no me gusta hablar, ¿verdad? Ya de ahí, pues tú no quieres, en principio, digamos, desarrollar en el tema o aprender en el tema de la muerte, ¿verdad? De cualquier tipo de muerte. O sea, no quieres que te hablen de cosas que son negativas. Sí, Y lo pues que tú pasa vas a es aprender, que fíjate, nada más déjame sí, decirte, claro, tú perdón. vas a aprender a trancazos, ¿sí? En lugar de aprender como un proceso, como algo que ya lo platicaste, que ya lo trabajaste, que ya lo dialogaste, ¿sí? Oye, qué Mm. fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que dices, es cierto. Eh, en nuestra cultura mexicana o latinoamericana, incluso hay mitos de que cuando hablas de la muerte la estás llamando. Hay películas mexicanas antiguas que de eso tratan. O sea, tú no hables de la muerte porque vas a llamar a la muerte a tu familia. Y es todo lo contrario a lo que tú nos estás diciendo. Hay que hablar de ella, hay que poner las cosas en contexto, hay que mencionar cómo quieres que sea el proceso del duelo en tu familia, cuáles son tus deseos, qué Sí, opinas de la muerte, no, para que no te llegue de trancazo el golpe. claro, inclusive tú puedes decir, mira, a mí, si tengo una enfermedad, yo lo que quiero es estar aseada, muy aseadito siempre. Yo quiero que siempre me acompañe a alguien en mi cuarto de hospital. Yo quiero que tener auxilio espiritual. Yo quiero, ¿qué más? Que no hablen de cosas feas, que no me digan nada. O sea, que no me digan que tengo cáncer etapa 4 y que me voy a morir en 2 meses o 3 meses. Mejor no me digan nada, pero sí cuídenme, ¿verdad? Entonces, cada persona de la familia puede decir, bueno, pues a mí sí me gustaría que me dijeran, y no quiero que estén ahí alrededor mío. Yo quiero música clásica, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno hablar sobre eso es difícil, ¿eh? Porque no es fácil. Y siempre alguien tiene que tomar el control de ese proceso de grupo, ¿sí? De grupo familiar. O bien la ayuda de un tanatólogo para que te ayude en ese proceso en la familia, ¿verdad? Fíjate, dices algo bien interesante. En la familia, alguien tiene que tomar la palabra primero y tratar de invitar a que se hable del tema de la muerte y eso va a permitir que cuando llegue la muerte de un familiar no sea tan duro el proceso del duelo. Claro. Ahora, hablas de familia, pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene, o sea, no es casada, no es casado, no tiene familia cercana? Quizás su grupo familiar, entre comillas, son sus amigas o sus amigos. Se pudiera hacer también esto, por ejemplo, en un grupo de amigas, es decir,
vamos a hablar de qué nos gustaría en la muerte, porque quizás a tu amiga es a la que le va a tocar asistirte. Claro. Porque sí he sabido de casos en que la persona es asistida por su amiga porque quizás es soltera, ya es grande, ya sus familiares todos fallecieron, quizás fue hija única y sus amigas son su núcleo familiar. ¿También se puede hacer esto en un grupo de amigas o de amigos? Por supuesto. Nada más que el requisito es que sea voluntario Ah, muy y importante, también en la familia. muy O sea, importante. a nadie, no, pues te quedas aquí porque soy tu padre o tu madre, no, eso no Vamos a aplica, hablar de ¿verdad? eso. Sí, no, sí, sí, no, eso no aplica. Tiene que ser voluntario y entonces sí, se puede juntar un grupo de amigas muy íntimas y decir, bueno, miren, y inclusive si tú tienes familia, o sea, no nada más si eres soltero, viudo, divorciado, ¿verdad? No puedes tener tu familia, pero tu familia no quiere hablar de eso y entonces lo hablas con un grupo de amigas, se forma un grupo de amigos que sí quiere hablar de eso y lo platican, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a acuerdos, por ejemplo, voy a dejar una carta escribiendo mi última voluntad. De hecho, hay ya algo notariado, algo legal que puede uno dejar sus últimos, Tu eh, última voluntad. última voluntad. Creo que incluso, no me acuerdo el nombre Voluntades exacto. anticipadas. Ándale, voluntades anticipadas. Lo puedes dejar por escrito y darle copia a tus amigas, ¿verdad? De esa voluntad y que las amigas vigilen que la familia haga lo que tú querías, ¿verdad? Y que estén encima, ¿verdad? De la familia. Oye, no, aquí dice que Juanita quería esto, quería ser incinerada, quería ser enterrada con su cuerpo completo, ¿verdad? Y quería misa, no quería misa, no sé, ¿verdad? Puede estar todo escrito, incluso hasta puedes dejar copia del testamento a un familiar, digo, no a un familiar, a la amiga, ¿verdad? Para que estén ahí al pendiente de todo. Amén de que tú tengas en el testamento ¿cómo se dice? Pues un encargado de darle seguimiento al testamento. Hay un nombre, ahorita se me fue. Verónica, todo esto lo estamos hablando, estos tips que tú nos estás dando, es Sí, precisamente para que cuando llegue el momento en que perdamos a un ser querido, que nos deje porque fallezca antes que nosotros, pasemos por ese proceso de la mejor manera posible claro, y que lleguemos a un punto en que no podemos decir está superado, pero sí está transformado en ese amor, en esa ternura, en esa dulzura que ese ser querido me dejó. Por eso estamos hablando de este tema. El claro, amor no se va, se queda abrazado al alma. claro, Este proceso del duelo, el segundo, para poder vivirlo mejor hay que tener estos recursos emocionales y hay que anticipar estas claro, conversaciones. claro. ¿Cuál sería otro paso Sí, más? bueno, vamos a cerrar un poquito este punto y tú me preguntabas cómo podíamos disminuir el impacto emocional. Ok, Eso es lo que yo mencioné, es como una herramienta, un recurso donde tú puedes aprender, amén de todo lo que decía que pues la persona tenía, ¿verdad? Cultura, DNA, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente paso, digamos que el tercero, es el enojo. Entonces, el enojo y la culpa. Entonces, tú recibes el impacto emocional, reaccionas, lloras, te quedas calmada, tranquila, pasmada, pensando, ¿verdad? Pero luego sigue tu mente trabajando y empiezas a enojarte. O sea, es que yo no lo llevé, en una especie de enojo, culpa, yo no lo llevé a tiempo al médico, yo no le exigí, yo no le di los medicamentos a la hora que lo requería, se me olvidó media hora, se me olvidó 15 minutos, una hora, me tardé en el súper y no llegué a tiempo cuando ya no tenía el suficiente oxígeno. Entonces empieza uno a culparse y primero de culpas inmediatas o cercanas
y después de culpas enlatadas. Entonces empiezas a hablar de que no, pues es que durante años nunca le dije que lo amaba, que lo quería a la persona, no le di suficientes abrazos, no le di suficientes besos, era yo muy regañona con esa persona, no lo atendía bien. Entonces empiezas a sacar tus latas, ¿verdad? De cosas negativas que tienes. O bien este médico no hizo todo lo posible, le dedicó más tiempo a sus enfermos amigos que a mí, que a mi pariente que no lo conocía. Este, o bien no estudié yo bien qué médico lo iba a atender, el primero que llegó fue el que lo atendió, y no lo conocía, no investigué. Entonces empieza uno a sacar entre lo inmediato y lo enlatado, ¿verdad? Entonces eso es como la culpa, ¿verdad? La culpa y el enojo contigo mismo porque no hiciste eso. Pero después la manera de trabajarlo dulcemente en el paso anterior fue dedícate, estudia, habla. En este otro paso es, digamos, piensa en aquellos momentos hermosos que tuviste con esa familia, o sea, saca las latas sabrosas, ¿verdad? Saca las latas que tienen cosas nutritivas, ricas, que te pueden enriquecer en tu vida. Por ejemplo, pues aquellos viajes que hicimos juntos, aquellas celebraciones de cumpleaños, de navidades, de, de estar en familia, de acontecimientos chuscos que surgieron en la familia en algunos momentos, de los regalos que me hizo esa persona, no solamente regalos materiales, sino regalos del alma, ¿verdad? Que por eso se llama así o se titula así nuestra conferencia el día de hoy, ¿verdad? Que la muerte no nos lleva, ¿verdad? Sino que se queda en el alma todo ese amor que tenemos. Entonces acordarnos de esas escenas de amor, de esos regalos de amor materiales, espirituales, de acompañamiento, de tantas cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera, Verónica Maldonado, ella es experta en tanatología y estamos en su programa Un Mundo Mejor. Recuerden que esta plática que estamos teniendo, pues la pueden después ver en el canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio. Yo quisiera que eh, en un momento más nos hablaras también de cómo no es solamente importante conocer las etapas del duelo, sino ver cómo pasarlas de mejor manera y si una vez pasadas, terminan. Pues sí, Verónica, estos dos pasos que mencionabas del proceso de la muerte, la sorpresa, eh, que, que finalmente ese es el que tenemos más identificado, ¿no? Cuando alguien fallece, independientemente que haya sido una enfermedad muy larga, nos causa una sorpresa. Y después viene el impacto emocional, que como bien decías, dependiendo los recursos internos o recursos emocionales que tengamos, lo vamos a vivir diferente de mejor o peor manera. Por eso hay que prepararnos. Ahora, este tercer punto, que es la culpa o el enojo, según mi experiencia de la gente que he conocido, es el que mucha gente se tarda más, o sea, está mucho tiempo en este proceso de me culpo a mí mismo, me culpo a mí misma de lo que no hice cuando la persona estaba viva, de lo que dejé de hacer y también me culpo de lo que los demás dejaron de hacer. ¿Cómo hacer para brincar ese proceso de culpa de la mejor manera y cómo llegar a ese punto de que pensar que la persona no muere, se queda en el alma con el amor? Claro. Bueno, mira, un cuarto paso viene siendo la negociación. Entonces, con la negociación uno, vamos, se ayuda a procesar el paso anterior, el paso del enojo y de la culpa.
Entonces empieza a negociar con el desaparecido o la desaparecida, pues yo sé que, o con Dios también, o con el Ser Supremo, ¿verdad? Empiezas a decirle, bueno, mira, si esto, lo otro, entonces, por favor, quítame la culpa, voy a rezar mucho, voy a orar, ¿verdad? Me voy a poner voy a hacer estas cosas buenas por otras personas, voy digamos, a cuidarme más, a cuidar a los otros que están conmigo, y entonces empiezas a negociar contigo misma, ¿verdad? Y con el ser querido que desapareció, con el ser supremo en el que tú crees, inclusive con los médicos, oiga, doctor, pero entonces, y le empiezas a platicar, entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera venido antes? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dado oxígeno antes? Entonces el doctor empieza a explicar, ¿verdad? Y entonces, entonces no fue porque yo no le di esto a tiempo, no, señora o señor, no es eso, ¿verdad? Y le empieza a explicar el médico, empiezas a dialogar con el Ser Supremo, empiezas a dialogar contigo misma, y pues también hay otra cosa que quiero mencionar, que todas estas etapas se traslapan, o sea, que no viene viene, ay, sorpresa, ya palomé la sorpresa, ya se quitó, impacto emocional, ya pasó el impacto emocional, el enojo, ya pasó el enojo, la negociación, ya pasó la negociación, no. Todas estas etapas se traslapan y vuelvo a repetir, dependiendo de la persona y de sus recursos internos, va a ser el que se traslape lo menos seguido, que digamos que lo vamos superando, no palomeando, sino superando con más facilidad, que hay personas que, como bien dices, se estacionan mucho tiempo en la culpa, ¿verdad? Porque no lo han trabajado antes, por muchas circunstancias, ¿verdad? Por su personalidad, como habíamos mencionado. Entonces, se estacionan mucho tiempo ahí y hay otras que se estacionan menos, que pasan rápidamente a la negociación. Hay menos traslapes o menos regresos. A veces no solamente traslapes, a veces te regresan nuevamente. Ya ibas, digamos, en la quinta etapa y te regresas a la segunda, todavía te regresas al impacto emocional y empiezas de repente a llorar amargamente, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues como lo dije, es por los recursos internos de la persona y cómo lo estás trabajando. Pero entre más lo trabajes, más momentos dulces vas a tener, más vas a cerrar esos ciclos. Ok. Sí, más pronto vas a cerrar esos ciclos, ¿sí? Oye, Verónica, y estoy con la doctora Verónica Maldonado porque ella es experta en el tema de la tanatología. Ella también tiene un doctorado en comportamiento organizacional. Y bueno, pues estamos hablando de este tema que parece muy brusco, pero que es importante hablarlo. Y precisamente tú decías que estos temas hay que platicarlos para cuando nos suceda que un familiar fallezca, podamos vivir mejor estos momentos. Podemos pasarlos de la mejor manera posible o de la menos peor posible, si se Claro, puede decir así, ¿no? Entonces, hay gente que como que le saca la vuelta a platicar de esto, pero precisamente por eso en el programa estamos platicándolo, porque al escucharlo de una experta como tú, al platicarlo entre nosotras, ya estamos haciendo esa catarsis y ya mm, estamos avanzando en esos procesos que a lo mejor traemos todavía arrastrando. Quizás algún familiar mío falleció hace 5 o 6 o 7 años y todavía no lo supero. Puede ser el caso. Y claro. ahorita que tantas personas pueden estar falleciendo por diferentes motivos en el mundo y que por la globalización nos enteramos cada vez más de cosas, pues nos está afectando también. La pregunta que te quiero decir es, estamos hablando específicamente cuando un familiar fallece o una persona querida, amada, cercana. Pero puede ser, y es pregunta, puede ser que
el que haya otros fallecimientos de personas que no son cercanos a mí, afecten para que mi proceso de sanación, si se puede decir de esa manera, o de las etapas del duelo, pueda ser más grande o más pequeño, es decir, lo puedo tornar como algo bueno para mí, es decir, no estoy sola, hay gente que también está sufriendo, o al revés, puede ser que me impacte más el que no solamente mi familiar, sino que mucha gente esté falleciendo. Es pregunta, ¿qué me dices sobre eso? Mira, es un hecho que todos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, entre más creces, como que más te expones a la muerte, ¿sí? Más te das cuenta de que murió tal o cual persona, no solamente familiares. Cada vez que muere una persona es como encararte a la muerte. Algunas te llegan más, otras te llegan menos porque están más distantes, algunas amistades muy cercanas, algunas amistades más lejanas. Entonces, dependiendo de la distancia emocional, pues va a ser qué tanto te afecte. Pero es un hecho que nos estamos exponiendo cada vez más y más a la muerte. Si nosotros lo hablamos, si nosotros dejamos dicho, ¿verdad? ¿Qué me gustaría a mí cuando yo pase por mi proceso de muerte, tanto a familiares como amigos, pues más claridad, más, digamos, tranquilidad, más vamos a hacer, te va a sonar bien fuerte, pero vamos a hacer a la muerte nuestra amiga, ¿sí? O sea, no verla como algo malo. En realidad, a la luz de la fe, pues la muerte es una puerta, ¿verdad? Una puerta que traspasamos y que algún día nos va a tocar abrirla. Entonces, si tú sabes cómo es la puerta, o cómo te gustaría que fuera esa puerta, en qué ambiente, si en casa, si en familia, si con higiene, si con auxilio médico, si con música, si sin música, si con ruido, con acompañamiento, no sé, ¿verdad? ¿Cómo quieres que sea esa puerta? Pues más vas a aceptar, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso nos va a llevar a la siguiente etapa, a la siguiente de la negociación, que es la aceptación. Pero es una preaceptación, o sea, no todavía la última, ¿verdad? O sea, una aceptación, pues sí, pues todos vamos a pasar. Beli se va a morir, Verónica se va a morir, Juanito se va a morir, María se va a morir, todos nos vamos a morir, pero ¿cómo nos vamos a morir? Entonces es como empezar a aceptar, pues es un proceso natural de la vida del ser humano. Si tenemos fe y creemos, pues hay otra vida y pues bueno, yo quiero ver cómo va a ser esa puerta aquí, ahora, aquí en la tierra, aquí en esta vida, cómo va a ser esa puerta. El otro lado no lo conocemos, nadie lo conoce porque pues no nos hemos muerto, aunque hay estudios muy Muy serios. precisos, muy técnicos, muy serios, científicos. Una experta es Elizabeth Kubler-Ross, ella es de hecho la que propuso todas estas etapas del proceso de muerte y que después o antes, ¿verdad? Nada más que no fueron escritas, han digamos, compartido muchos estudiosos de esta materia. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, a mí me gusta mencionarla porque ella más bien fue una médica, una doctora, una científica, una investigadora que trató más de 4,000 personas que murieron y luego regresaron. Regresaron por auxilios médicos, pero técnicamente o médicamente estaban su muerte diagnosticada, nada más que con auxilios médicos las trajeron otra vez
al mundo, ¿verdad? No sé, por inyecciones, masaje cardíaco y algunas otras herramientas que nada más los médicos conocen. Y ella entrevistaba a esas personas y, y a la luz de esa entrevista ella fue sacando todas estas etapas. Ahora, lo interesante es que no entrevistó nada más a viejos, entrevistó a personas morenas, a personas blancas, a personas asiáticas, a personas viejitas de 80 años, a personas de 70, de 40, de 30, a niños de 5 años, de 4, de 3, o sea, de todas las edades, de todas las razas. Creo que no se debe decir razas, pero bueno. Todas las etnias, independientemente. Sí, todas de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes estudios, o sea, con diferente nivel de estudios. Entonces, la composición de esas 4,000 personas era muy, muy heterogénea, ¿sí? Entonces, y todas coincidían en lo mismo, ¿verdad? Bueno, es tema de otra plática, pero hay un desdoblamiento, o sea, la persona sale de su cuerpo cuando muere, se observa, ve, ¿verdad? Y bueno, y hay una serie de pasos que no vamos a mencionar ahorita. Pero el que se queda, el que está aquí, ¿qué es lo que recibe? Entonces ya bien hablamos de la sorpresa, impacto emocional, enojo, culpa, negociación y luego se inicia la aceptación. Y pues la aceptación pues se empieza uno a aceptar en la medida que has más o menos trabajado los pasos anteriores, ¿verdad? Y ya vimos que por tu DNA, por tus estudios, por el querer leer, por platicarlo con los demás, pues vas a ir aceptando un poquito más. ¿Ibas a mencionar algo? Entonces, sí, lo que te quería decir antes de que explicaras un poquito más esta preaceptación y aceptación, es que me impactó mucho eso que dices, Ah, que vamos a llegar a este punto de la aceptación dependiendo cómo hayamos pasado las otras etapas. claro, Entonces, has remarcado mucho lo de los recursos internos, los recursos emocionales, y cómo también, algo que me pareció bien interesante, esta negociación que haces contigo mismo o con los demás nos puede ayudar. Pero me entró esta duda. ¿Qué pasa cuando yo trato de buscar en esa negociación a alguien que platique conmigo, por ejemplo, un médico, y le pregunto, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos dado oxígeno un día antes? Y la mayoría de los médicos te va a decir, no señora o no señor, de todas maneras iba a morir. Entonces tú te quedas más tranquilo. Hice lo que tenía que hacer. Pero también puede pasar, Verónica, que amigas, amigos, familiares, bien o mal intencionados, se acerquen a ti o tú te acerques a ellos y cuando tú les preguntes, oye, ¿qué opinas? ¿Debí haber hecho esto? Te contesten, sí, debiste haberlo hecho. Y en lugar de quedarte mejor, te quedas peor. claro. Entonces, ¿qué hacer para que esto no suceda? O que suceda lo, lo, lo menos grave posible. Claro. Mira, la vida, la vida solamente viene de allá arriba, la vida y la muerte, ¿sí? Ni los médicos que saben mucho te pueden asegurar si usted hubiera hecho esto, la persona se hubiera salvado o no se hubiera salvado. Hay vidas de personas que tú dices, ¿cómo pudo vivir tantos años después de que se le anunció esto? O le dieron 3 meses de vida o 2 años de vida y aquí está. Este, o tenía una enfermedad que ya tenía diagnosticado que se iba a morir y han pasado 10 años y la persona aquí vive. O sea, la vida y la muerte están allá arriba. Uno, yo pienso, esto es pensamiento personal, debe hacerle caso a su médico.
no a las opiniones de otras personas, ¿verdad? Tú tienes que asesorarte con el experto, no con lo que dice mi vecina. O sea, va a haber tantas opiniones como personas existimos. Así, Todos pensamos diferente, decimos diferente. Y hay una cosa bien importante. Desde que nacemos, todos queremos hablar. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Empieza a llorar. Es su forma de comunicarse. Llora. Cuando quiere leche, cuando se siente sucio, cuando quiere el abrazo de la mamá, llora. Entonces, desde chiquititos empezamos a comunicarnos, después hablamos, luego estamos en una reunión de amigos y todo el mundo quiere exponer su punto de vista y decir, y no solamente hablarlo, que lo que él habla es la verdad. Y lo que todos dijeron, no, pero lo que tú dijiste no es tan cierto, lo que tú mencionaste tampoco. O sea, digo, es parte de la naturaleza del ser humano. También nos encontramos personas muy objetivas, muy directas, muy en paz, personas muy empáticas que escuchan, que se abren me interesa mucho lo que dice Beli. Mira, no había visto esta arista del diamante. O mandas tú, por ejemplo, un archivo en WhatsApp y a los segundos otra del grupo manda la misma información con otro archivo, como que quiere ser protagonista también, ¿verdad? Entonces, o sea, la comunicación no nada más es la voz. no es verbal solamente. Los medios los utilizamos para, como quiero ser escuchado, y es lo que estás diciendo. Con eso, con esas actitudes, quiero ser escuchado, ¿sí? Ahora, no quiere decir que tú no puedas afirmarte y decir, oye, es que esta información que yo tengo es la correcta. Y te pongo documentos, te pongo argumentos para decirte y no con el ánimo de yo tengo la razón, sino con el ánimo de vamos aprendiendo juntos. Claro, claro. Y en ese sentido, por eso yo te preguntaba si en esta negociación, que es una de las últimas etapas del duelo, no sé si la última, debemos rodearnos o preguntar a quienes nos van a dar la verdad y a quienes nos van a tranquilizar, no a quienes nos van a angustiar más. Claro, Y dejar a un lado esas opiniones de gente que te dice, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Tú debiste haber hecho esto, tú debiste haber hecho otro, porque entonces están reflejando sus propias culpas en ti y tú las estás absorbiendo. Y claro. no estamos llegando al punto que queremos tratar el día de hoy, que es que los seres queridos no se van, es decir, su amor no se va, sino se queda abrazado a nuestra alma. Y con eso nos debemos de quedar, con esa dulzura que nos dan nuestros seres queridos que nos dieron y que la vamos a abrazar, así como me decías tú en el WhatsApp, como ese GIF que nos ha llegado por WhatsApp, que está un monito así abrazándose solo. Así vamos a sentirnos que nuestro ser querido nos está abrazando, aunque no esté, porque ya pasamos algunas de estas etapas, aunque regresemos a otras, del duelo, y estamos rodeándonos de gente que sí nos apoya y estamos teniendo esos recursos emocionales que pueden ser la espiritualidad, la lectura, la meditación, eh, el hablarlo en familia, etcétera. Bueno, Este yo, paso yo es les el voy a último, mencionar, es el último. bueno, unas pequeñas locuras que yo hago. Este, Tienes razón en el sentido de que hay que asumir lo que sí nos sirva y guardar en una cajita lo que no nos sirva. ¿Sí? Entonces sí hay que escuchar a los amigos y las amigas porque tienen ganas de hablar, pero si no me sirve lo pongo en la cajita. Ok, ¿Sí? Esa es por salud mental. ¿Sí? Pero yo enviudé hace 2 años y medio y, y pues extrañaba mucho, sigo extrañando mucho todavía a mi esposo porque para mí fue alguien maravilloso. Y entonces ahí van mis locuras. Eh,
a veces cuando lo extraño mucho, cierro los ojos, pienso en él en momentos bonitos, como les decía hace rato, momentos dulces, momentos maravillosos, cumpleaños, no sé, navidades, demás, ¿verdad? O simple y sencillamente momentos, ¿verdad? Y me abrazo fuerte y pienso que él me está abrazando. Y así me paso unos segundos, no llega el minuto, nada más unos segundos nada más, pensando en él, pensando en ese momento, esa situación y ese abrazo fuerte que él me daba, ¿verdad? Y no tienen idea de lo gratificante y dulce que son esos momentos. Luego también otra locura que hago es que me pongo de su loción. Aquí me pongo de su loción y normalmente cuando duermo y estoy así oliendo a mi esposo, ¿verdad? O pongo tantito en la almohada de él, ¿verdad? Pero a mí eso no me causa tristeza, me causa alegría, me causa emoción, me causa paz, me baja, o sea, son locuras que a mí me han servido, ¿verdad? Y ahorita pues las comparto, no sé si le sirva a Ay, otra persona. de veras que te agradezco en el alma que nos compartas a los radioescuchas y a quienes nos van a ver por el canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio y a quienes nos escuchan principalmente por Tech Sound Radio, que nos compartas algo tan íntimo de tu vida que te ha servido a ti y que quizás a alguien más le puede servir. Esas que tú le llamas locuras y que realmente a mí no me parecen locuras, me parecen cosas tan dulces, tan amorosas, tan reconfortantes, que yo te voy a copiar la idea y espero que cuando me suceda, que espero que no sea pronto, pues las voy a hacer quizá también, porque veo que a ti te da mucha paz y creo que a mí también me van a dar. Quisiera que el tiempo, como ya se está terminando, Berto, yo Sí. nada más quisiera que vamos a repetir estos pasos, que son los pasos del duelo, que es la Bueno, sorpresa. nada más una última cosa. Lo, lo último es como la aceptación completa. Ah, ok. La aceptación completa es cuando ya piensas dulcemente, con alegría del ser amado que se fue. Pero eso no implica, el que hayas llegado ahí no implica que de repente a los 6 meses te regreses un poquito o que veas algo que yo le llamo detonadores, algo que te lleva a tu pareja o a tu ser querido y era tan importante ese detonador que te haga derramar una lágrima, pero ya no, esa lágrima ya no es de tristeza, sino es una lágrima de recuerdo, De ¿sí? emoción. De emoción, de alegría, ¿sí? Y de llevarlo en tu cosa, digo, en tu cosa, en tu corazón, en tu alma. Otra cosa importante es no hacer de lo que les dije una patología, porque Ok, si haces una patología en lugar de servirte esa locura, va a ser algo negativo. O ok. sea, debe ser nada más una pequeña herramienta, pero no hacerlo algo patológico, así como no, por ejemplo, que poner los cubiertos de la persona que falleció siempre, ¿verdad? No, ella ya murió, tú eres un sobreviviente, ese es el último paso. Tú eres un sobreviviente y vas a hacer una vida diferente. No vas a hacer la vida con tu ser querido. Tu ser querido ya se murió. Digo, suena fuerte, pero ya se murió, ya no está aquí. Pero ya piensas en él dulcemente y te acompaña en tu alma, te acompaña en tu corazón, en tu nueva vida. Ay, Es- me encantó ese cierre. Ya no está, pero te acompaña dulcemente. Verónica, te voy a tener que cortar porque desgraciadamente tan buena estuvo la conversación que se nos fue como agua rapidísimo. Yo espero que no sea la última vez que estés con nosotros y espero que continúen en Tech Sound Radio. Vienen programas buenísimos que están estrenándose. Hay un programa que se llama Negociando, que a mí particularmente me encanta. Y bueno, también antes están también los programas de deportes. Acompáñenos en redes sociales, Tech Sound Radio, programa Un Mundo Mejor.
Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen la próxima semana.